serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Bienvenidos sean todos a nuestro canal La Voz de los Tiempos, un espacio sano para estudiar la santa palabra de Dios en su máxima expresión y comprensión posible. En esta ocasión estaré explicando un texto que para muchos es complicado de comprender y algunos le han dado una mala interpretación. También a petición de algunos de nuestros oyentes vamos a estar estudiando este tema a continuación. Leamos el texto y comencemos el tema en cuestión. Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el reino de los cielos? Aquí nos damos cuenta que las llaves son unas cosas y el reino de los cielos son otras cosas. ¿Qué es el reino de los cielos? Aunque este texto de Mateo 16, 19 tiene muchas cosas que estudiar o explicar, como por ejemplo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y se te darán las llaves del reino de los cielos. Bueno, en este tema vamos a estudiar esta parte, lo que respecta al reino de los cielos. Si leemos bien el contexto, veremos que este ofrecimiento único en la Biblia a una persona, o sea, es un ofrecimiento personal y directo. Dice: a ti te daré, o sea, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, es algo solo para él. Es un ofrecimiento personal. Esto le fue prometido a Pedro, a él, por la certera respuesta a la pregunta que Jesús le hizo, o la pregunta que Jesús les hizo a ellos sobre quién era él, o qué decían los hombres sobre él, y qué pensaban ellos quién era él. Si ustedes recordarán, ninguno supo responder, a excepción de Pedro. Leamos el contexto para estar más enfocado en el tema. En el capítulo 16, el versículo 13 hasta el 19. Leamos. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y algunos dicen que eres un profeta, uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ninguno supo responder, solamente Pedro. Como ven, aquí hay mucho que estudiar o explicar en estos textos. Como por ejemplo, ¿por qué decían que era Juan el Bautista? Si Juan acababa de morir hace poco, Juan estaba muerto. ¿Por qué decían que era Jeremías? Si Jeremías estaba muerto también. ¿Por qué decían que era alguno de los profetas si los profetas ya habían muerto? No había profeta en ese tiempo. Pareciese ser que los judíos no entendían bien el estado de los muertos o de la resurrección. ¿Cuándo iba a ser? Excepto cuando dijeron que era Elías, porque Elías no murió.
Pregunto, ¿qué es el Cristo? Que fue lo que respondió Pedro. Tú eres el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Hijo del Dios viviente? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ello. ¿Se dan cuenta? Muchas cosas que están encerradas en ese contexto que hay que estudiar. Sabemos que el Cristo significa el ungido, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Hijo del Dios eterno, que no tiene principio ni fin. La doctrina de la Santísima Trinidad no enseña que Cristo es Hijo de Dios, al contrario, enseña que el Hijo de Dios en la doctrina de la Trinidad es un papel, es un rol que desempeña, pero que no es engendrado. Cuando Pedro le dijo, eres el Cristo, eres el ungido, el Hijo, o sea, le dijo, eres el engendrado del Dios viviente, el que Él engendró. Bueno, pero como les decía, muchas cosas que hay que estudiar allí, pero no vamos a tocar esos puntos, porque se nos iría mucho el tiempo. Explicar todo esto nos llevaría bastante tiempo, como les decía. Así que vamos a explicar el verso 19, que es el tema en cuestión, sobre el reino de los cielos. Así que empecemos. Es importante ver que Jesús habla en un verbo presente futuro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que en las Escrituras, que de hecho no fueron separadas por capítulo ni versículo, eso lo hicieron después, muchos años después, que de la muerte de los discípulos, hicieron la separación de versículos, la separación de capítulo y colocaron puntos, comas, porque no se usaba en el lenguaje hebreo ni en el lenguaje griego, se usaban este tipo de separaciones. Por eso es que hay ciertas confusiones, pero cuando nosotros leemos bajo un contexto, nosotros vamos a entender lo que estamos leyendo. ¿Ustedes se acuerdan del ladrón en la cruz con Cristo allí? Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En lenguaje coloquial, en aquel tiempo había un lenguaje coloquial que realmente lo que quiso Jesús decir allí fue enfatizarle, prometerle, asegurarle que iba a estar en el paraíso con él. Con la palabra hoy. La palabra hoy la podemos poner en el principio y se entiende mejor el texto. Hoy mismo te digo, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo cuándo, pero lo que en ese día hoy le estaba hablando y le estaba diciendo que iba a estar en el paraíso. Pero cuando saltamos el punto, la puntuación, la coma que va allí, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pareciese que estuviese diciendo que va a estar hoy mismo en el paraíso. Pero nosotros sabemos que Cristo no fue a ningún paraíso. Cristo duró 3 días y 3 noches en la sepultura. Luego de la resurrección, Cristo se estuvo 40 días con los discípulos. No fue a ningún paraíso. Entonces, ¿le mintió? No. Es no entender el texto. De cierto, te digo hoy. Te lo estoy diciendo en este momento, hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Una promesa futura en un verbo futuro, pero que no se entiende cuando saltamos la puntuación, la coma, y de esta manera hacemos una narrativa diferente. Bueno, algo pasa con este texto también, vamos a verlo. Jesús no le dijo a Pedro que le iba a entregar el reino de los cielos o las llaves del reino en ese momento. No le dijo, a ti te doy las llaves del reino. Toma, Pedro, la llave del reino. No. Le dijo, a ti te daré, el verbo es futuro. Esto indica que en ese momento no se las entregó, no se las dio. O sea, era una promesa, un ofrecimiento futuro que le estaba dando Jesús en ese momento, a raíz de la certera respuesta que Pedro le dio. O sea, que Pedro respondió con relación a quién era él. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Para esto, o más bien para entender mejor qué quiso decir Jesús o qué fue lo que dijo, es bueno saber qué es el reino de los cielos para entender mejor este punto o este asunto. No olvide que en otros estudios que están en el canal hemos explicado que una palabra puede tener diferentes significados según su contexto. O sea, que es el contexto
que le da valor o le da el significado a la palabra o a las palabras. Es el contexto. Por eso que cuando saltamos este contexto o no vemos bien la narrativa del texto, cuando dice a ti te daré, es un verbo futuro, las llaves del reino de los cielos. Es una promesa futura, no es en el momento. Por ejemplo, la Biblia habla del reino de Babilonia, del reino de los medos y los persas, del reino de Egipto, del reino de Grecia, del reino del norte y del reino del sur. También nos habla del reino de los santos y también nos habla del reino de los cielos. Está en el mismo contexto. Reino, reino, reino y reino de los cielos. Realmente en todos estos que le mencioné, todos estos reinos, la palabra reino, presten atención, se sujeta a un territorio, a una ciudad, a un territorio y a una ciudad. Por ejemplo, Babilonia era un reino, el reino de Babilonia. Esto incluía la ciudad, su territorio y su monarquía o su monarca o su rey. Ahí habla de su rey. Esto era el reino de Babilonia. Así que vamos a leer algunos textos, unos textos más, que nos darán más pistas sobre esto. Pero antes de leer algunos otros textos, permítanme ponerlos en mejor contexto, con pistas más claras y grandes, donde podamos aterrizar bien y seguro en este estudio. La Biblia enseña que Jesús es rey y que viene como rey de reyes y señor de señores. ¿Estamos claros con esto? Si Él es rey, debe tener una ciudad, un territorio, como monarca. Pues sí, sí la tiene. Su territorio es el cielo. Su ciudad, donde Él es rey, es la Nueva Jerusalén. La pueden buscar allí en Apocalipsis 21. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21. Vamos a leer sobre esta gran ciudad. Veamos a ver. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 2 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El versículo 10 nos dice de la siguiente manera: Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa y Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y dice: Su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, saffiana como el cristal. El versículo 12 dice: Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en cada puerta 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. El 14 dice: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si vamos al versículo 27 de este mismo capítulo 21, dice: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Si leemos el capítulo 22 de este mismo libro, Apocalipsis 22, vamos a buscarlo. Apocalipsis 22, versículo 14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la santa ciudad. Aunque el libro apocalíptico tiene muchos símbolos, metáforas, etc., esto acá no son símbolos ni metáforas. Es literal, es una ciudad literal. Así como Adán tuvo una tierra completa para él y su esposa, también tuvo un Edén, que era el lugar donde él vivía. Asimismo, el pueblo de Dios, su remanente, tendrá una tierra renovada. Pero tendrá también ¿qué? Tendrá una gran ciudad, como su Edén, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad es grande, tan grande que allí van a morar o van a caber todos los redimidos, la gran multitud que nadie puede contar. Dice que nadie la puede contar, esta gran multitud. Allí va a morar esta multitud.
También van a estar los de la resurrección especial y también van a estar los 144,000. O sea, es grande esta ciudad. Es literal. Esta ciudad tiene muros, puertas. Esta ciudad está en el cielo. Ahora mismo esta ciudad está en el cielo. Él es rey de esta ciudad. Por eso viene como rey de reyes y señor de señores. Esta ciudad es un reino. Es su reino y está en el cielo. O sea, es el reino de los cielos. O el reino en los cielos. Esto indica o se entiende porque Jesús le habló a Pedro en verbo futuro. A ti te daré las llaves de la ciudad, del reino de los cielos. Eso es lo que indica porque Jesús le habló en verbo futuro, presente futuro. Solamente que saltamos y no nos damos cuenta el verbo. Solamente al alterar el verbo y ponerlo presente, pensamos como enseña la Iglesia Popular, que Pedro fue el primer papa que se le entregó las llaves del reino para perdonar pecados y remitir pecados, para abrir y cerrar el cielo para los que llegan o los que van a llegar. Esto es falso. Esta es una enseñanza falsa. Que Pedro fue el primer papa, a él se le entregó las llaves del reino. No, aquí no se le ha entregado, a Pedro no se le ha entregado nada. Aquí dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves es una cosa y el reino de los cielos es otra cosa. Y ese reino de los cielos es su ciudad donde Él es rey. No tiene sentido darle unas llaves o un poder a una persona que a los pocos meses iba a morir. Pedro murió después. Y estando muerto no puede ejercer ese poder. Ese poder que se le confería o se le iba a conferir al darle las llaves del reino. Porque los muertos nada saben. No tiene sentido darle las llaves del reino a una persona que va a morir. O sea, debemos entender bien que era un verbo futuro. Así que todo ese montaje de que Pedro es el primer papa y que a él se le entregó unas llaves y que él es el que tiene derecho a abrir y cerrar las puertas del cielo, eso es falso. Lo más lógico y que lo permite el verbo futuro es que en la resurrección y cuando descienda la gran ciudad, que es el reino de Él en los cielos, o sea, el reino de los cielos, donde Él es rey. Recuerden que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Pedro recibe entonces las llaves de la Nueva Jerusalén, del reino de los cielos, que es su ciudad. Por eso el verbo es para el futuro. A ti te daré, a ti te daré. Es allí donde Pedro ejercerá ese privilegio o ese poder, así también como el ladrón en la cruz recibirá esa promesa que Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón aún todavía no está en el paraíso, va a recibir el paraíso cuando Cristo venga. Igual Pedro va a recibir las llaves del reino cuando Cristo venga. Muy bien. Esta es la primera parte de este estudio, de esta explicación. Digo primera parte porque se complementará o la complementaré con otra y que se entiende con otros textos que yo les voy a dar, pero solo vamos a leer algunos otros porque son muchos para el buen entendedor, pocas palabras. Así que vamos a leer algunos otros textos y otros se los mencionaré para no hacer tan largo el estudio, pero que nos van a explicar, vamos a profundizar más en otro aspecto de lo que es el reino de los cielos y de lo que es las llaves del reino de los cielos. Muy bien, comencemos con esta segunda parte que nos va a ayudar a ampliar más el significado del reino de los cielos y de las llaves del reino de los cielos. ¿Ok? Dice Daniel 6:26: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para siempre, hasta sin fin. O sea, el cielo tiene un reino, y ese reino lo tomarán los santos del Altísimo. Veámoslo, dice en Daniel 7,
A ver, Daniel 7 nos muestra que ese reino lo tomarán los santos del Altísimo. Daniel 7, el versículo 18. Dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Quiénes van a poseer el reino? ¿Quiénes van a poseer la ciudad santa? Los redimidos, los santos del Altísimo. Ese reino es la gran ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la cual Pedro va a recibir por la promesa de Cristo las llaves en aquel día. Muy bien, miremos ahora otra forma de entender qué es el reino de los cielos y que no anula la primera interpretación, sino que amplía este significado. Por ejemplo, en Mateo, volvamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 2, dice: diciendo, arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo estaba diciendo ¿quién? Juan. Si leemos en el versículo 4, vamos a leer el versículo 4, en el capítulo 4 de Mateo, y el verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan como Jesús predicaron lo mismo, que el reino de los cielos se había acercado, está cerca. ¿Qué o quién es el reino de los cielos acá? Sin duda, Él, el mismo Jesucristo. Él, como Rey del cielo, es el reino de los cielos que se ha acercado. Él como niño rey, como dice Mateo 2, vamos a Mateo capítulo 2, y vamos a ver el verso 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. ¿Qué dijeron los magos? ¿Cómo lo llamaron? Rey, porque el reino de los cielos se había acercado, había descendido. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Rey se hizo carne. El reino de los cielos se hizo carne y vino a morar con nosotros. ¿De dónde vino Jesús? A nacer en Belén, del cielo. ¿Cómo llegó? Como un rey, o sea, rey del cielo, o sea, es el rey de los cielos, es el reino de los cielos. Así como también vendrá por segunda vez como rey de reyes y señor de señores. Jesús en una ocasión dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces le preguntó Pilato, ¿eres tu rey? Y él le dijo, tú lo has dicho. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 3 y también vamos a leer el 10. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, de ellos, de los pobres y de los que padecen persecución, es el reino de los cielos. De ellos soy yo, es lo que quiere decir Jesús, porque Él es el reino de los cielos que descendió. Vino como rey. Lo que quiere decir allí es, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos soy yo. Es el reino de ellos soy yo. Y la santa ciudad también es de ellos, de los redimidos. En Daniel 6:10, para ir terminando este maravilloso tema, importante tema doctrinal, en el libro de Daniel, vamos al Antiguo Testamento, en el capítulo 6 y en el versículo 10 dice, 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa abierta las ventanas. Discúlpeme que me equivoqué. No es Daniel, es Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Muy bien, Mateo 6:10, en la oración modelo, dice,
Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos que el cielo se diferencia del reino. El cielo es la morada de Dios. El reino es el reino de Cristo, que es su ciudad. Venga tu reino. Venga tu reino. Pedimos que venga su reino. Cuando nosotros pedimos al orar, venga tu reino, estamos anunciando y pidiendo la segunda venida de Cristo. O sea, venga Cristo. O sea, venga la santa ciudad también. Estamos pidiendo el reino de Cristo que descienda, que venga. Justo las dos cosas van a venir. Claro que una primero, que es la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes. Es el reino del cielo que viene. Y luego, después del milenio, la santa ciudad vendrá también. Después del milenio. Dice el libro de Mateos, para ir terminando, capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el capítulo 8 de Mateo, todos estos textos se los voy a dar, pero para que ustedes lo vayan analizando. Capítulo 8, versículo 11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el capítulo 13 de Mateo también, capítulo 13, versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy bien, en el capítulo 19 también del libro de Mateo, capítulo 19, y en el verso 14 dice lo siguiente: pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos o de tales es el reino de los cielos. En el 23-24 de este mismo capítulo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Y para terminar, quiero compartir una inspiración, una cita inspirada en el espíritu de profecía, en el deseo de toda la gente, en la página 382, para que veamos un poquito también de lo que es las llaves del reino. Porque una cosa es el reino de los cielos y otra cosa son las llaves del reino de los cielos, que a Pedro le iban a entregar. A Pedro le iban a entregar a las llaves del reino de los cielos, no el reino de los cielos como tal, que son dos cosas diferentes, las llaves y el reino. Fíjense lo que dice la pluma inspirada acá. Las llaves del reino de los cielos, página 382, en el segundo párrafo, dice: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. O sea, es el evangelio. Todas las palabras de las santas escrituras son el reino de los cielos. Son las llaves, son suyas y están incluidas en esa frase. O sea, en las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abre puertas. Son unas llaves para abrir puertas. Entonces, las llaves que se les iban a entregar a Pedro era la palabra de Dios también. De esta manera dice claramente aquí, esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. El Salvador no confió la obra del evangelio a Pedro nada más, sino a otros. Entonces, las llaves del reino es la palabra de Dios. El reino de los cielos es su santa ciudad. El rey de los cielos es Cristo. El reino de los cielos descendió como un bebé y descenderá como Rey de Reyes y Señor de señores, y vendrá la Santa Jerusalén como el reino de los cielos también, para que los redimidos moren en el reino de los cielos. Muy bien, no se te olvide activar la campanita, dale like, haz tus comentarios y gracias por sintonizar el canal. Hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.